En el vasto teatro del cielo donde las constelaciones conservan la memoria de las civilizaciones y los planetas trazan rutas invisibles sobre la vida humana, surge la figura de Libra como una presencia singular. No aparece como guerrero ni como criatura mitológica feroz, sino como un símbolo que pocas veces se concede al zodiaco, una balanza. En ese gesto simbólico reside su misterio. Allí donde otros signos encarnan fuerzas naturales o instintos primarios, Libra representa una idea. Representa la búsqueda consciente del equilibrio. Bajo la influencia de Entity, Astronomical-Object, Venus, Planet, la energía de Libra no irrumpe como tormenta ni como incendio. Se manifiesta como una corriente sutil que reorganiza el caos y revela la armonía escondida en el mundo. Venus no solo gobierna el amor, sino también la estética, la diplomacia y la capacidad de percibir proporciones invisibles entre las cosas. Así, la esencia libriana se convierte en una sensibilidad especial hacia la belleza de la justicia, la elegancia de las relaciones humanas y el arte de convivir. En el mapa celeste del Entity, Astronomical-Object, Zodiac, Astronomical Belt, Libra ocupa el momento en que el Sol atraviesa el punto de equilibrio entre la luz y la oscuridad del año. El eco simbólico de este tránsito conecta con el Entity, Astronomical-Event, de Equinox, Day-Night Balance Event, instante cósmico en el que el día y la noche pesan exactamente lo mismo en la balanza del planeta. Esta coincidencia no es casual dentro del lenguaje de la astrología. Libra nace en el momento del equilibrio cósmico y por ello lleva inscrita la vocación de reconciliar opuestos. La singularidad de Libra no reside en dominar el conflicto, sino en comprenderlo. Allí donde otras energías zodiacales reaccionan con impulso o con fuerza directa, Libra se detiene en el umbral de la decisión. Observa, compara, sopesa posibilidades. Este acto aparentemente silencioso es en realidad una forma de poder sofisticado. La balanza no actúa hasta haber escuchado todas las voces. Esa paciencia intelectual convierte a Libra en un mediador natural entre mundos, ideas y voluntades. Existe también un componente heroico en esta naturaleza. No es el heroísmo del combate, sino el de la concordia. En un universo donde los impulsos suelen inclinarse hacia el exceso, Libra se mantiene como guardián de la proporción. Defender el equilibrio exige valentía, porque implica resistir tanto la tentación de dominar como la de rendirse. En esa resistencia se manifiesta una épica silenciosa, comparable al trabajo constante de los astros que sostienen el orden del firmamento. La tradición simbólica conecta esta energía con la antigua figura de Entity, Mythological-Figure, Themis, el Greek Goddess of Divine Love, y con la imagen romana de Entity, Mythological-Figure, Justitia, el Roman Goddess of Justice, ambas portadoras de la balanza que mide las acciones humanas. En ese linaje mítico, Libra se convierte en el signo que recuerda que la justicia no es un castigo ni una imposición, sino una forma elevada de armonía. Otra cualidad que distingue a Libra es su capacidad de ver el reflejo de uno mismo en los demás. Mientras algunos signos miran el mundo como un territorio a conquistar o una experiencia individual que explorar, Libra percibe la existencia como un diálogo. La identidad se revela a través de la relación. La vida se convierte en un intercambio de perspectivas donde cada encuentro tiene el potencial de construir equilibrio o romperlo. Esta orientación hacia el otro también alimenta una sensibilidad estética excepcional. Bajo el influjo de Venus, la mirada libriana descubre simetría donde otros solo perciben formas ordinarias. La arquitectura de una ciudad, la composición de una obra de arte, la música de una conversación bien equilibrada entre escuchar y hablar. Todo puede convertirse en una experiencia de armonía. En el plano épico del espíritu, Libra encarna la idea de que el universo no se sostiene únicamente por la fuerza, sino por la relación correcta entre las fuerzas. Así como los planetas mantienen sus órbitas gracias a un equilibrio preciso entre atracción y movimiento, el principio libriano busca ese mismo punto de estabilidad en el mundo humano. Por eso la singularidad de Libra no se manifiesta como una conquista ruidosa sino como una arquitectura invisible. Allí donde reina el desorden, introduce proporción. Donde surgen extremos irreconciliables, abre un puente. Donde la belleza parece dispersa, la reúne en una forma coherente. En el relato astrológico del cielo, Libra representa la convicción de que el equilibrio no es una quietud pasiva, sino una obra viva que debe construirse continuamente. Como la balanza que oscila hasta encontrar su centro, la energía libriana participa en la eterna tarea de ajustar el universo humano para que la justicia, la belleza y la armonía pesen lo mismo en ambos lados del destino. En la arquitectura simbólica del cielo,
Libra también representa una puerta hacia la conciencia de la proporción universal. No se trata únicamente de equilibrar situaciones humanas, sino de comprender que toda la realidad se organiza mediante relaciones armónicas. La esencia libriana percibe que cada acción genera un eco, cada decisión desplaza el peso invisible del destino, y cada vínculo humano añade o resta estabilidad al conjunto. En esta visión, la vida no es una sucesión de acontecimientos aislados, sino un sistema de fuerzas en diálogo constante. Dentro del lenguaje astrológico, Libra pertenece al elemento aire. El aire no se ve, pero sostiene la respiración del mundo. Así ocurre con la energía libriana, muchas veces su influencia no se manifiesta con estruendo, sino mediante cambios sutiles que transforman la atmósfera de un lugar o de una relación. Una palabra conciliadora, una mirada que comprende perspectivas opuestas, una decisión que evita que el conflicto se convierta en ruptura. La grandeza de este signo se revela en esa capacidad de modificar el clima emocional de los espacios humanos. El aire de Libra no es el viento impetuoso que derriba estructuras, sino una brisa que ordena las corrientes invisibles de la convivencia. En ese sentido, su misión se asemeja a la de un estratega silencioso que comprende la dinámica de las energías humanas. Mientras otros signos actúan directamente sobre los hechos, Libra actúa sobre las relaciones que producen esos hechos. También existe una dimensión profundamente filosófica en esta naturaleza. Libra posee una afinidad natural con el pensamiento abstracto, con la reflexión sobre lo justo, lo bello y lo verdadero. La mente libriana busca comprender los principios que organizan la vida social y moral. Por ello la historia ha vinculado simbólicamente este signo con juristas, diplomáticos, mediadores y creadores de sistemas éticos. Esta inclinación hacia la justicia conecta con el legado de Aristóteles, quien definía la virtud como el punto medio entre dos excesos. Aunque su pensamiento pertenece al ámbito filosófico, la idea refleja con precisión el espíritu de Libra. La sabiduría surge cuando las fuerzas opuestas encuentran su proporción adecuada. En el escenario épico del desarrollo interior, Libra encarna una batalla menos visible pero profundamente trascendente, la lucha contra el desequilibrio interno. No solo busca armonía en el exterior, sino también dentro de la propia conciencia. La mente libriana aprende a equilibrar emoción y razón, deseo y responsabilidad, intuición y lógica. Este proceso transforma la búsqueda de equilibrio en un camino de evolución personal. La astrología también asocia a Libra con la séptima casa del zodiaco, territorio simbólico de las alianzas y los pactos. Allí se revela otro rasgo único de esta energía, la comprensión de que la grandeza humana raramente surge en soledad. Las civilizaciones, los proyectos y las obras duraderas nacen de la cooperación entre voluntades. Libra percibe que el poder más estable no es el que domina, sino el que integra. En esa visión se encuentra una forma elevada de liderazgo. No el liderazgo que se impone por la fuerza, sino el que organiza la diversidad en una estructura armónica. Como un director de orquesta que convierte instrumentos distintos en una sola sinfonía, la energía libriana busca que cada voz encuentre su lugar sin romper la unidad del conjunto. Otro aspecto singular es su relación con el tiempo. Mientras algunos signos se orientan hacia el pasado o hacia el futuro, Libra posee una afinidad especial con el instante presente en el que se toman decisiones. La balanza solo puede equilibrarse en el momento exacto en que ambos platillos reciben el mismo peso. Esa conciencia del momento oportuno otorga a Libra una sensibilidad estratégica para elegir cuándo hablar, cuándo intervenir y cuándo permitir que los acontecimientos encuentren su propio punto de ajuste. En la dimensión estética, la influencia de Venus se manifiesta también como una comprensión instintiva de la armonía visual y sensorial. No se trata simplemente de gusto por lo bello, sino de una intuición profunda sobre cómo la belleza afecta al espíritu humano. Las proporciones de un edificio, la elegancia de una obra musical o la serenidad de un paisaje equilibrado tienen el poder de restaurar la calma interior. Libra reconoce esa capacidad transformadora de la belleza. Esta relación con la estética conecta con la idea de que el orden y la armonía no son meros adornos de la existencia, sino fuerzas que sostienen la dignidad del mundo humano. Cuando la justicia se expresa con equilibrio y la belleza aparece en la vida cotidiana, la realidad adquiere una calidad más noble. En el gran relato simbólico del Zodiac, Libra ocupa un punto crucial, el momento en que la conciencia individual comienza a abrirse plenamente hacia el otro. Después de los signos que exploran la identidad personal, Libra inaugura el territorio de la cooperación consciente. Es el umbral donde la individualidad aprende a coexistir con la pluralidad.
Por ello la épica de Libra no consiste en imponerse sobre el mundo, sino en demostrar que el equilibrio es una forma superior de poder. Un poder que no destruye, sino que integra, que no divide, sino que armoniza, que no busca vencer, sino crear una estructura donde todas las fuerzas puedan existir sin anularse. En ese ideal reside la singularidad profunda de Libra, recordar que la grandeza del universo no proviene únicamente de la energía que lo impulsa, sino también del equilibrio que lo sostiene. Allí donde ese equilibrio se construye, surge una forma de belleza que trasciende lo estético y se convierte en una expresión de orden cósmico. En la cartografía simbólica del firmamento existe otro matiz que define la singularidad de Libra, su condición de signo cardinal dentro del elemento aire. La modalidad cardinal representa el impulso que inicia procesos y abre caminos. Sin embargo, en Libra este impulso no se expresa mediante conquista territorial ni mediante afirmación individual, sino a través de la creación de nuevas formas de convivencia. Allí donde aparecen tensiones o sistemas agotados, la energía libriana impulsa la fundación de un orden más equilibrado. Este rasgo convierte a Libra en un arquitecto de estructuras invisibles. Mientras otros signos levantan muros o avanzan sobre el terreno de los acontecimientos, Libra diseña los principios que permiten que diferentes voluntades compartan un mismo espacio sin destruirse entre sí. En ese sentido, la épica libriana se asemeja a la de quienes establecen pactos duraderos o crean sistemas de leyes que sostienen civilizaciones enteras. Existe también un vínculo simbólico entre Libra y la idea de simetría. La simetría no es simplemente una cualidad estética, es una manifestación profunda del orden natural. Desde las formas de los cristales hasta la organización de los organismos vivos, la naturaleza busca constantemente una distribución equilibrada de fuerzas. La conciencia libriana percibe instintivamente esta geometría del universo y trata de reproducirla en las relaciones humanas. Por esta razón la mente de Libra suele sentirse atraída por disciplinas donde la armonía y la proporción desempeñan un papel esencial. La arquitectura, la música, la filosofía política, la diplomacia y el derecho reflejan ese impulso de organizar la diversidad dentro de una estructura coherente. No se trata de imponer rigidez, sino de encontrar el punto exacto donde la libertad individual y la estabilidad colectiva pueden coexistir. Otro aspecto profundo de esta energía es su relación con el ideal de civilización. En el imaginario astrológico, Libra aparece cuando la humanidad deja atrás las etapas más instintivas de la supervivencia y comienza a construir sociedades basadas en acuerdos. La presencia simbólica de la balanza indica el nacimiento de la justicia como principio regulador de la convivencia. Por ello la tradición ha relacionado este signo con figuras históricas que transformaron el conflicto en sistemas de diálogo y normas compartidas. El espíritu libriano resuena con la visión de Solón, quien en la antigua Atenas intentó equilibrar los intereses de diferentes clases sociales mediante reformas legales destinadas a evitar la destrucción interna de la ciudad. Dentro del drama cósmico del Zodiac, Libra también representa el instante en que la conciencia humana aprende que toda elección tiene consecuencias en el equilibrio del conjunto. La balanza simboliza la ley de compensación que recorre el universo. Cada acción añade peso a uno de los platillos del destino, y tarde o temprano la naturaleza busca restablecer la proporción. Esta comprensión genera una ética particular. La energía libriana reconoce que la verdadera libertad no consiste en actuar sin medida, sino en comprender el impacto de cada acto sobre el equilibrio colectivo. Así, la responsabilidad se convierte en una forma elevada de sabiduría. En el plano interior, Libra también enfrenta una prueba sutil, la necesidad de tomar decisiones en medio de múltiples perspectivas. La mente libriana tiene la capacidad de ver argumentos opuestos con la misma claridad, lo que puede generar momentos de aparente indecisión. Sin embargo, esta cualidad encierra una virtud rara, la capacidad de comprender profundamente las complejidades del mundo antes de inclinar la balanza hacia un lado. Cuando esta energía alcanza su madurez, la decisión deja de ser un simple acto de voluntad y se convierte en una síntesis de comprensión. La elección final no surge del impulso, sino de la visión más amplia posible de la situación. De esta forma, Libra transforma la deliberación en una forma de sabiduría estratégica. También existe una dimensión estética que trasciende el arte visible. Bajo la influencia de Venus, Libra percibe belleza en la elegancia de las soluciones justas. Un acuerdo que evita una guerra, una conversación que transforma el resentimiento en entendimiento, una estructura social donde las diferencias pueden coexistir sin destruir la armonía. Estos logros poseen una belleza moral comparable a la de una obra artística. En el imaginario épico del cielo, Libra no aparece como el héroe que vence a sus enemigos en el campo de batalla,
sino como la fuerza que impide que el mundo se rompa bajo el peso de sus propias contradicciones. Su tarea consiste en mantener abiertas las posibilidades de encuentro entre fuerzas aparentemente irreconciliables. Esta misión requiere una forma particular de valentía. Defender el equilibrio implica enfrentarse tanto al caos como a los extremos que buscan imponerse. Significa sostener la convicción de que la armonía no es debilidad, sino una expresión más sofisticada de poder. En la visión más amplia del cosmos, la singularidad de Libra recuerda que el universo se mantiene en movimiento gracias a un delicado juego de tensiones equilibradas. Las órbitas planetarias, las mareas, las estaciones y los ciclos de la vida obedecen a este principio de compensación constante. De la misma manera, la presencia simbólica de Libra en la astrología evoca la idea de que la grandeza humana surge cuando la inteligencia, la sensibilidad y la justicia se combinan para crear un orden que permita florecer a todas las partes del mundo compartido. En esa búsqueda de equilibrio dinámico se manifiesta la verdadera épica de este signo, la construcción continua de armonía en medio de la complejidad del universo. En la contemplación profunda del cielo también emerge otro matiz que intensifica la singularidad de Libra, su posición como puente entre la afirmación individual y la conciencia colectiva. En la secuencia simbólica del Zodiac, Libra aparece después del ciclo en el que la identidad se ha consolidado. Tras el aprendizaje del poder personal y del reconocimiento del propio valor, surge la necesidad de comprender cómo ese poder se relaciona con otros. Libra encarna ese momento de madurez donde la conciencia reconoce que el destino individual está inevitablemente entrelazado con el de los demás. En esa transición se revela un rasgo profundamente estratégico de esta energía, la comprensión de la interdependencia. Mientras algunos signos se orientan hacia la autonomía absoluta, Libra percibe que el verdadero equilibrio del mundo surge de redes de cooperación. Las alianzas, los acuerdos y las relaciones equilibradas se convierten en fuerzas capaces de transformar realidades mucho más amplias que cualquier impulso aislado. Este principio resuena con la estructura misma del cosmos. Ningún planeta viaja solo en el vacío. Cada órbita existe gracias a la relación constante con otras fuerzas gravitatorias. La armonía del sistema solar es el resultado de un equilibrio dinámico donde cada cuerpo celeste influye en los demás. La sensibilidad libriana refleja esa lógica universal, trasladándola al territorio de las relaciones humanas. La energía de Libra también está asociada a la capacidad de reflejo. Así como un espejo revela una imagen que permite comprender la propia apariencia, las relaciones que simboliza Libra funcionan como espejos de la conciencia. A través del encuentro con otros se revelan cualidades, contradicciones y potencialidades que de otro modo permanecerían ocultas. La interacción se convierte entonces en un camino de autoconocimiento. Esta cualidad explica por qué Libra está profundamente conectada con el arte del diálogo. El intercambio de ideas no es solamente un acto social, sino un mecanismo de revelación mutua. En la conversación equilibrada cada perspectiva encuentra su lugar y contribuye a una visión más amplia de la realidad. La palabra se transforma así en una herramienta de construcción colectiva. En la dimensión épica del espíritu, esta energía también enfrenta la prueba de la polaridad. El símbolo de la balanza recuerda constantemente que el mundo está compuesto por fuerzas opuestas, razón y emoción, libertad y responsabilidad, individualidad y comunidad. Libra no pretende eliminar esas tensiones, sino organizarlas de modo que ninguna destruya a la otra. La verdadera armonía no surge de la uniformidad, sino de la coexistencia equilibrada de diferencias. Esta misión exige una sensibilidad particular hacia los matices. La mente libriana percibe gradaciones donde otros solo ven extremos. Esa capacidad de reconocer zonas intermedias permite encontrar soluciones creativas que trascienden las dicotomías simples. En lugar de elegir entre dos posiciones irreconciliables, Libra busca el punto donde ambas pueden integrarse dentro de una estructura mayor. La influencia de Venus amplifica este talento mediante la intuición estética. La belleza se convierte en una brújula interior capaz de orientar hacia soluciones armónicas. Una decisión equilibrada posee una forma particular de elegancia, una coherencia que se percibe casi como una obra de arte moral. La sensibilidad libriana reconoce esa elegancia en las acciones justas y en los sistemas donde cada elemento encuentra su proporción adecuada. En la tradición simbólica también aparece una relación entre Libra y la noción de equilibrio kármico. La balanza sugiere la existencia de una ley de compensación que opera más allá de la percepción inmediata. Cada acto deja una huella en la estructura invisible del destino, y el universo tiende a restaurar la proporción cuando esa huella altera demasiado el equilibrio.
Desde esta perspectiva, Libra representa la conciencia de que la justicia no es únicamente una construcción humana, sino una dinámica inscrita en el tejido mismo del cosmos. La épica libriana, por tanto, se desarrolla en escenarios donde el caos amenaza con romper la armonía de los vínculos. Allí donde surgen rivalidades, divisiones o desequilibrios de poder, esta energía busca restaurar la proporción mediante inteligencia, diplomacia y comprensión de los intereses contrapuestos. No se trata de una fuerza pasiva, sino de una estrategia refinada que transforma la confrontación en cooperación. En el plano interior, Libra también cultiva una forma elevada de equilibrio emocional. La serenidad no se alcanza negando las emociones, sino aprendiendo a distribuir su intensidad de manera que ninguna domine por completo la conciencia. La mente libriana desarrolla la capacidad de observar los propios sentimientos con una cierta distancia reflexiva, permitiendo que la claridad guíe las decisiones. Este dominio del equilibrio interno se refleja en una cualidad de presencia que influye sobre el entorno. Cuando la energía libriana se encuentra en su expresión más elevada, genera un campo de armonía que inspira confianza y apertura en quienes la rodean. Los conflictos se suavizan, las tensiones encuentran vías de resolución y las diferencias se vuelven más comprensibles. En la narrativa cósmica, Libra recuerda que la evolución de la humanidad no depende únicamente de la fuerza o del conocimiento, sino también de la capacidad de crear relaciones justas. Las civilizaciones prosperan cuando la cooperación supera a la rivalidad y cuando las estructuras sociales reflejan un equilibrio entre derechos y responsabilidades. Por ello, la singularidad profunda de Libra reside en su vocación de armonizar mundos. No busca dominar la realidad, sino ordenarla de forma que cada parte pueda desarrollarse sin destruir el conjunto. En esa tarea silenciosa pero trascendental se manifiesta su verdadera grandeza, la construcción constante de equilibrio en medio de la complejidad del universo humano. En la visión simbólica del cielo existe otro aspecto que acentúa la singularidad de Libra, su relación con el concepto de medida. En muchas tradiciones antiguas, medir no era solo una acción práctica, sino un acto sagrado. Medir significaba reconocer el orden del cosmos y reproducirlo en la vida humana. La balanza de Libra representa precisamente ese gesto de medir lo invisible, el peso de las decisiones, la proporción de las relaciones, el equilibrio entre derechos y responsabilidades. En esta dimensión, Libra aparece como guardián de la justa medida, una idea que también resonaba en el pensamiento de Pitágoras, quien contemplaba el universo como una estructura armónica basada en proporciones numéricas. Desde esta perspectiva, la armonía no era solo un principio estético, sino una ley fundamental del cosmos. Libra refleja ese mismo impulso, reconocer que la vida humana puede organizarse siguiendo un ritmo de equilibrio comparable al de las estrellas. Esta afinidad con la proporción también se manifiesta en la sensibilidad hacia los ritmos sociales. La energía libriana percibe cuando una relación se vuelve demasiado dominante o demasiado dependiente, cuando un sistema político pierde su equilibrio interno o cuando una conversación se inclina hacia el monólogo. Esa percepción temprana de los desequilibrios permite intervenir antes de que la fractura se vuelva inevitable. En el escenario épico de la historia humana, esta cualidad ha estado presente en momentos donde las sociedades buscaron reorganizarse mediante principios de justicia. La balanza se convierte entonces en un símbolo que recuerda que el poder sin equilibrio termina destruyendo la estructura que pretende gobernar. Por ello, el espíritu de Libra resuena con la idea de leyes que limitan el exceso y protegen la dignidad colectiva. Dentro del simbolismo del Zodiac, Libra también se asocia con la noción de correspondencia. Todo en el universo responde a un sistema de resonancias, cada gesto provoca una reacción, cada pensamiento crea una consecuencia, cada acto altera la red de relaciones que sostiene la realidad. La balanza recuerda constantemente que la vida se mueve dentro de un sistema de reciprocidades. Esta comprensión genera una actitud profundamente consciente hacia las elecciones. Las decisiones dejan de ser impulsos momentáneos y se transforman en actos que modelan el equilibrio del futuro. La energía libriana busca entonces actuar de manera que las consecuencias mantengan la armonía del conjunto. Otro aspecto que distingue a Libra es su capacidad para percibir la belleza en la coexistencia de contrastes. La armonía no surge de eliminar las diferencias, sino de permitir que convivan dentro de una estructura proporcionada. Así como en la música las notas graves y agudas crean una composición rica cuando se combinan correctamente, la visión libriana reconoce que las diferencias humanas pueden formar una totalidad más amplia cuando encuentran su equilibrio. La influencia de Venus amplifica esta percepción mediante un sentido refinado de la elegancia moral. La elegancia no se limita a lo visual,
también aparece en la forma en que se resuelven los conflictos, en la dignidad con la que se negocian los desacuerdos y en la capacidad de mantener la calma en medio de la tensión. Una solución elegante es aquella que preserva la armonía sin sacrificar la justicia. En el plano interior, Libra también simboliza la reconciliación entre la mente analítica y la intuición estética. La razón examina los argumentos y las consecuencias, mientras la intuición percibe el equilibrio emocional de la situación. Cuando ambas facultades trabajan juntas, surge una forma de sabiduría que no solo comprende los hechos, sino también la calidad humana de cada decisión. Esta integración convierte a Libra en una fuerza capaz de transformar la discordia en aprendizaje. Los conflictos dejan de ser simples enfrentamientos para convertirse en oportunidades de reajuste. Cada tensión revela un punto donde el equilibrio se ha desplazado, y la intervención consciente puede restablecer la armonía. En la narrativa astrológica, este signo también simboliza el momento en que la humanidad aprende a valorar la cooperación como una forma de inteligencia colectiva. La energía libriana entiende que las grandes construcciones culturales, las ciudades, las instituciones, los acuerdos entre pueblos, surgen cuando las voluntades encuentran un punto común donde converger. Por ello la épica de Libra se desarrolla en escenarios donde la civilización está en juego. Allí donde el exceso amenaza con romper la estructura social, la balanza recuerda que el verdadero poder consiste en sostener el equilibrio entre fuerzas opuestas. En la contemplación del cielo nocturno, el símbolo de Libra sugiere que incluso el universo se mantiene gracias a un ajuste continuo entre energías contrarias. La gravedad y el movimiento, la expansión y la cohesión, la luz y la sombra participan en una danza donde ninguna fuerza domina por completo. Así, la esencia profunda de Libra evoca la convicción de que la armonía no es un estado estático, sino una obra permanente de ajuste y comprensión. Cada decisión justa, cada gesto de equilibrio y cada acto de conciliación contribuyen a sostener esa arquitectura invisible que permite que la vida, en toda su diversidad, continúe floreciendo bajo el mismo cielo. En el trasfondo simbólico del cielo también se revela otro rasgo profundo de Libra, su relación con el umbral. Los signos del zodiaco no solo describen cualidades humanas, sino etapas de transformación dentro del viaje de la conciencia. Libra aparece como una puerta donde el individuo aprende a pasar del impulso instintivo hacia la comprensión consciente de las consecuencias. Es el momento en el que la voluntad deja de actuar únicamente por afirmación propia y comienza a considerar el tejido completo de la realidad compartida. Esta posición otorga a Libra una sensibilidad particular hacia los momentos de transición. Los cambios históricos, las negociaciones delicadas, las decisiones que alteran el curso de una comunidad requieren una inteligencia capaz de percibir múltiples variables al mismo tiempo. La mente libriana observa las fuerzas en movimiento como si se tratara de los platillos de una balanza cósmica, evaluando cuánto peso puede soportar cada lado antes de inclinarse demasiado. En este sentido, Libra también encarna el arte de la estrategia silenciosa. No todas las victorias se consiguen mediante la confrontación directa. Existen triunfos que nacen de la capacidad de reorganizar las condiciones del conflicto hasta que las partes encuentran un punto de convergencia. Este talento convierte a la energía libriana en una presencia crucial en momentos donde el equilibrio colectivo está en riesgo. Dentro de la estructura simbólica del Zodiac, Libra marca el inicio de una etapa en la que la conciencia deja de centrarse exclusivamente en el crecimiento personal y comienza a participar activamente en la construcción de la sociedad. La balanza representa el reconocimiento de que toda comunidad necesita principios que mantengan la proporción entre libertad individual y responsabilidad compartida. Este equilibrio se refleja también en la relación entre el orden y la creatividad. La energía libriana comprende que la armonía no significa rigidez. Un sistema verdaderamente equilibrado permite la innovación sin destruir su estructura. Así como en una obra musical la disciplina del ritmo sostiene la libertad de la melodía, la justicia crea un marco donde la diversidad humana puede expresarse sin generar caos. La influencia de Venus aporta a Libra una comprensión refinada del poder de la atracción. No toda transformación ocurre mediante imposición. Muchas veces el cambio más duradero surge cuando una visión armónica resulta tan convincente que otras voluntades deciden participar en ella. La belleza de una idea justa puede movilizar energías colectivas con una fuerza comparable a la de cualquier autoridad. Por ello la energía libriana también posee una relación profunda con el concepto de legitimidad. Las decisiones que se perciben como equilibradas generan aceptación y estabilidad, mientras que aquellas que rompen la proporción despiertan resistencia. La balanza se convierte entonces en un símbolo de autoridad moral, una autoridad que no necesita imponerse porque su equilibrio resulta evidente.
En el plano interior, Libra representa un proceso de refinamiento emocional. La conciencia aprende a distinguir entre reacción y respuesta. La reacción surge del impulso inmediato, la respuesta nace de la comprensión. Este paso transforma la relación con los conflictos, permitiendo que cada desafío sea observado desde una perspectiva más amplia antes de actuar. La serenidad que surge de este equilibrio interior tiene una cualidad inspiradora. Cuando la mente y el corazón se encuentran en armonía, la presencia misma se convierte en un factor de estabilidad para el entorno. La energía libriana no solo resuelve tensiones externas, sino que también irradia una atmósfera de calma donde los desacuerdos pueden transformarse en diálogo. Otro aspecto menos visible de Libra es su conexión con la idea de equilibrio dinámico. La balanza nunca permanece completamente inmóvil, siempre existe un leve movimiento que ajusta constantemente la distribución del peso. Este detalle simboliza una verdad profunda: la armonía auténtica no es estática. El mundo cambia, las circunstancias evolucionan, y el equilibrio debe adaptarse continuamente a nuevas condiciones. Esta comprensión otorga a Libra una mentalidad flexible. En lugar de aferrarse a soluciones rígidas, busca configuraciones que mantengan la proporción incluso cuando las variables cambian. La inteligencia libriana observa el sistema completo y ajusta cada elemento hasta que la estructura recupera su estabilidad. En el relato épico del cosmos, esta cualidad representa una forma elevada de sabiduría. Las fuerzas que mantienen el universo en funcionamiento, la gravedad, el movimiento orbital, los ciclos naturales, no son absolutas ni inmóviles. Funcionan gracias a una interacción continua donde cada elemento se adapta al comportamiento de los demás. La esencia de Libra refleja ese mismo principio en el ámbito humano. Allí donde la vida se vuelve demasiado extrema, demasiado unilateral o demasiado rígida, la balanza recuerda que el equilibrio siempre puede reconstruirse mediante comprensión, diálogo y proporción. Así, la singularidad de Libra no se limita a su símbolo ni a su asociación con la justicia. Su verdadero significado reside en representar la inteligencia que permite que múltiples fuerzas convivan dentro de una misma estructura sin destruirla. Es la conciencia que entiende que el orden más poderoso no es el que domina, sino el que armoniza. En esa misión se manifiesta su carácter épico. Mantener la armonía en un universo lleno de tensiones requiere una atención constante, una sensibilidad capaz de escuchar todas las voces y una voluntad decidida a sostener el equilibrio incluso cuando el caos intenta inclinar la balanza. Esa tarea silenciosa pero trascendental convierte a Libra en uno de los grandes custodios simbólicos de la armonía cósmica. En la tradición astrológica también se revela una dimensión de Libra vinculada al arte de la armonización de energías opuestas. No se trata simplemente de equilibrar situaciones externas, sino de comprender que toda realidad está formada por polaridades que buscan un punto de ajuste. La luz y la sombra, la expansión y la contención, el deseo y la prudencia forman parte de un mismo sistema dinámico. La conciencia libriana percibe estas polaridades como si se tratara de corrientes invisibles que atraviesan la existencia, y su talento consiste en permitir que ambas fluyan sin que ninguna anule a la otra. Esta cualidad convierte a Libra en un signo profundamente relacionado con la idea de síntesis. Allí donde otros observan solo fragmentos o enfrentamientos irreconciliables, la mente libriana vislumbra la posibilidad de una estructura superior donde los opuestos encuentran su lugar. Este proceso no ocurre mediante imposición, sino mediante una comprensión tan clara de la totalidad que cada parte descubre por sí misma la necesidad del equilibrio. Dentro del movimiento del Zodiac, Libra también representa un momento de refinamiento en la conciencia colectiva. Después de la etapa en la que la fuerza, la voluntad y la identidad individual se han afirmado, surge la necesidad de transformar esa energía en convivencia civilizada. La balanza simboliza el paso de la fuerza a la justicia, del impulso al acuerdo, de la rivalidad a la cooperación consciente. Este tránsito refleja un principio fundamental de la evolución humana: la grandeza de una sociedad no depende únicamente de su poder, sino de su capacidad para distribuir ese poder de manera justa. La energía libriana aparece entonces como una inteligencia organizadora que busca estructuras donde cada parte pueda desarrollarse sin destruir el conjunto. La influencia de Venus añade a este proceso un componente de sensibilidad refinada. Venus no solo inspira amor o belleza, sino también una percepción aguda de las relaciones. En el mundo libriano, cada interacción humana posee una forma, un ritmo y una proporción que pueden ser armoniosos o disonantes. Esta percepción permite detectar desequilibrios incluso antes de que se manifiesten plenamente. De esta manera surge una forma particular de intuición social.
La energía libriana capta la atmósfera de un grupo, la tensión oculta en una conversación o el desajuste en una estructura de poder. Este talento no se limita a observar, también sugiere caminos para restaurar la armonía mediante ajustes sutiles en la dinámica de las relaciones. Existe también una dimensión profundamente estética en la forma en que Libra comprende el orden. La armonía no se limita a evitar conflictos, sino que crea una sensación de belleza estructural. Un acuerdo justo, una institución equilibrada o una relación donde ambas partes se respetan poseen una elegancia que trasciende lo funcional. Es una belleza que surge de la proporción correcta entre las fuerzas implicadas. En la dimensión épica del espíritu, Libra simboliza la valentía de sostener el equilibrio en medio de las tensiones del mundo. Mantener la armonía no siempre es un camino sencillo. Existen momentos en los que los extremos se intensifican y las presiones empujan hacia decisiones rápidas o desequilibradas. La energía libriana enfrenta estas situaciones con una determinación silenciosa, recordando que la verdadera estabilidad surge de la reflexión y la justicia. Esta capacidad también se manifiesta en la búsqueda de claridad mental. La mente de Libra tiende a examinar cada ángulo de una situación, como si la balanza interior necesitara pesar cada argumento antes de inclinarse hacia una conclusión. Este proceso, lejos de ser debilidad, refleja una disciplina intelectual que busca decisiones lo más equilibradas posible. En el plano simbólico, Libra también se relaciona con la noción de equilibrio moral. Las acciones humanas no solo tienen consecuencias materiales, sino también repercusiones éticas que afectan la armonía del entorno. La balanza recuerda que cada acto añade peso a uno de los lados de la experiencia colectiva. Cuando el desequilibrio se vuelve excesivo, surge la necesidad de restaurar la justicia. Por esta razón, la presencia de Libra en la narrativa astrológica se asocia con momentos en los que la humanidad revisa sus propios principios. Las leyes se reformulan, los acuerdos se renegocian y las sociedades buscan nuevas formas de organizar la convivencia. La energía libriana actúa como una conciencia que examina el estado de la balanza y propone ajustes para evitar que el sistema colapse. Otro rasgo singular de este signo es su afinidad con la noción de elegancia estratégica. No toda acción poderosa es ruidosa o visible. Existen movimientos sutiles que cambian completamente la dirección de los acontecimientos. Un gesto de conciliación en el momento adecuado, una palabra que revela un punto común entre adversarios o una decisión que redistribuye las responsabilidades pueden transformar una situación aparentemente irreparable. Esta forma de actuar recuerda que el equilibrio no es una simple neutralidad. Es una fuerza activa que reorganiza la realidad mediante inteligencia y sensibilidad. La balanza no permanece pasiva, responde constantemente al peso que recibe y busca restablecer la proporción. En la visión cósmica, el simbolismo de Libra sugiere que incluso las estrellas participan en un sistema de equilibrio continuo. Los movimientos celestes mantienen su estabilidad gracias a relaciones precisas entre fuerzas que se compensan mutuamente. Si una de ellas dominara completamente, el sistema perdería su armonía. Así, la esencia de Libra se convierte en un reflejo humano de ese principio universal. Representa la capacidad de crear orden sin destruir la diversidad, de integrar diferencias sin borrar identidades y de construir armonía en medio de la complejidad. En esa misión reside su carácter épico. No es la épica del enfrentamiento directo, sino la de quienes sostienen el delicado equilibrio que permite que el mundo continúe funcionando. Cada gesto de justicia, cada acuerdo logrado y cada relación equilibrada se convierten en pequeñas victorias que refuerzan la arquitectura invisible de la convivencia humana.